Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar los efectos de Premiere sobre los elementos de la línea de tiempo. Los efectos son una cosa que se le añade a cada elemento que tengamos en la línea de tiempo, y cada efecto va a generar un efecto visual o un efecto sonoro sobre el elemento al que se le aplica. Tenemos aquí diferentes elementos, diferentes efectos, como efectos de audio, que lo tenemos todos aquí agrupados, y efectos de vídeo, que se lo podemos acoplar a cualquiera de los elementos que tenemos aquí. Evidentemente, los efectos de vídeo se le acoplarán a elementos visuales y los efectos de audio se acoplarán a elementos de audio, ¿vale? No podemos acoplar un efecto de audio a un vídeo, ¿no? No tiene sentido. Aparte, los elementos que tenemos en la línea de tiempo, por el simple hecho de estar colocados en la línea de tiempo, van a tener una serie de efectos intrínsecos o efectos que aparecen automáticamente al colocarlos aquí. Si hacemos clic sobre esta imagen de aquí, vemos que tiene un efecto de movimiento y un efecto de opacidad y otro efecto de aquí de reasignación del tiempo, ¿vale? Dentro de la ventana de control de efectos. Y si vamos seleccionando todos los elementos que tenemos en nuestra línea de tiempo, vemos que esos efectos se van repitiendo, ¿no? Hay veces que aparecen más, hay veces que aparecen menos. Por ejemplo, en el vídeo tenemos un efecto de volumen que no aparece en la imagen, porque la imagen no tiene audio, pero el vídeo sí. Y en el elemento de audio simplemente vemos que solo hay un efecto de volumen y no hay un efecto visual, como puede haber, por ejemplo, en un componente visual como es esta imagen, que hay un efecto de movimiento y de opacidad, ¿vale? Así que los elementos visuales tendrán una serie de efectos y los elementos de audio tendrán otra serie de efectos, pero estos efectos aparecen directamente al colocar estos elementos en la línea de tiempo. Todos estos efectos los podemos personalizar. Por ejemplo, si nos vamos a este elemento de aquí, que si os acordáis, si nos vamos a programa, es esta barra negra que tenemos aquí, tiene por defecto tres efectos: movimiento, opacidad y reasignación del tiempo. El efecto que vamos a ver es el de opacidad. Aquí a mí me convendría que esto no fuera del todo opaco, sino que fuera un poquito transparente y dejara ver lo que hay atrás, ¿no? Y quedaría un poco más bonito, ¿no? Bueno, más bonito en este caso porque me lo parece a mí, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de tener dotes artísticas y cada uno lo aplique como quiera, ¿no? Pero vamos, lo que quiero es aplicarle una transparencia a este elemento. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tendría que desplegar este elemento de opacidad y cambiar este porcentaje. Lo puedo bajar, por ejemplo, a 50 y me voy a programa de vídeo. Y ahora vemos que está transparente, pero a lo mejor demasiado transparente, ¿no? Pues entonces vuelvo y le pongo un poquito menos, un poquito más opaco. Y bueno, ahora quedaría un poquito mejor. De todas maneras, como el vídeo es oscuro, le voy a dar un poquito más. Y bueno, ahora quedaría mejorcito, ¿no? Esto, insisto, es un tema artístico, ¿no? Cada uno utilizará estos parámetros según crea o según le guste o según el imperativo que tenga, ¿no? En este caso lo vamos a dejar así y bueno, el efecto está funcionando, ¿no? ¿A qué le he aplicado el efecto? El efecto se lo he aplicado a todo el elemento, pero ¿podría aplicar el efecto de una forma que sobre el elemento afectara más y menos según el momento en que estemos? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Al cambiar yo aquí la opacidad, ha aparecido este elemento de aquí. Esto es un keyframe, ¿vale? Digamos que es un cuadro clave, un punto clave, como queréis llamarlo, ¿no? Y ha aparecido ahí porque yo tenía puesto el cursor ahí. Pero si yo el cursor de tiempo lo tuviera puesto en otro sitio, fijaos que una vez que tenga seleccionado esto, me muevo por aquí, pero me muevo solo en relación a este elemento, ¿vale? ¿Veis? Voy subiendo, va subiendo y voy bajando, pero me voy moviendo aquí dentro siempre. Yo puedo irme, por ejemplo, al inicio del elemento, crear un punto clave ahí y decirle que en ese momento va a tener un 0% de transparencia. Entonces aquí tengo un punto definido al inicio de mi elemento, al inicio temporal de mi elemento, que tiene 0. Pero si me voy al siguiente punto y me puedo ir haciendo clic en este elemento, en ese punto voy a tener 86. Entonces, ¿qué pasa entre este punto y este punto de aquí? Pues que irá aumentando de 0 a 86. De hecho, si vamos bajando, vemos que efectivamente ese porcentaje se va reduciendo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿en qué se transforma visualmente estos dos keyframes que tengo aquí? Pues si nos vamos al monitor de programa y le damos al play, lo que va a hacer es que el elemento negro comienza con una transparencia de 0 en el segundo 0 y en este momento de aquí, que es casi acabando, va a tener una transparencia de un 80, creo que era, ¿no? Bueno, ¿cuánto era? Pues no lo sé, un 86, ¿no? Y si nos vamos aquí, efectivamente vemos que visualmente eso se cumple. Si le damos al play, vamos a ver que esto va a pasar de ser totalmente transparente a ser casi opaco en ese rango de tiempo que va desde aquí hasta aquí. Hola,
Esto es un clip de vídeo para ilustrar el uso. ¿Veis? No. Esto quiere decir que en todos los efectos podemos definir el efecto para todo el elemento o que el efecto vaya variando según va avanzando el elemento en el tiempo. Y esto es muy interesante porque igual que hemos puesto 2 keyframes, podemos haber puesto 10 o 20 los que queramos e ir variando este parámetro. Pero eso lo podemos hacer con cualquier tipo de efecto. Por ejemplo, si nos vamos al elemento de audio y nos vamos al volumen, podemos definir, bueno, el volumen se define aquí, en este elemento de aquí abriéndolo, y podemos subir o bajar el volumen hasta dejarlo sin volumen o amplificarlo todo lo que queramos, ¿no? Pero esto lo podemos hacer también gradualmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues tendríamos que crear una serie de keyframes. Por ejemplo, vamos a crear un keyframe al principio del elemento. Vamos a crear otro keyframe aquí. Y ahora nos vamos al primer keyframe y le decimos que aquí el volumen sea 0. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que este elemento de audio, su volumen va a ser 0, pero cuando llegue a este tiempo, el volumen va a ser el original. Y aquí podremos crear más keyframes e ir variando el volumen. Y aquí podríamos ir creando más keyframes e ir variando el volumen. De esta manera vemos que los parámetros son totalmente personalizables y no son personalizables en el sentido de que podemos cambiar un aspecto del parámetro en todo el elemento, sino que podemos añadir puntos clave y en esos puntos clave definir cómo va a variar ese parámetro. Y entonces el elemento se irá ajustando en los puntos intermedios y los puntos clave. Si definimos un punto clave en cualquier punto y un parámetro lo establecemos ahí a un valor y más adelante definimos otro punto clave y definimos un parámetro ahí a otro valor, el elemento cuando se vaya a reproducir la película irá variando el solito desde el primer punto clave al segundo punto clave para ajustar los valores de ese parámetro para que estén en el rango que definen esos dos puntos. Bueno, no sé si se entiende, pero vamos, el concepto es sencillo, ¿no? Esto nos da mucha potencia porque esto lo podemos aplicar a todos los efectos y a todos los parámetros de los efectos. Además, como los efectos son totalmente mezclables, es decir, podemos darle a un elemento todos los efectos que queramos. Por ejemplo, nos podemos ir a esta película de aquí y decirle que queremos un efecto de vídeo de desenfocar y enfocar. Y por ejemplo, vamos a ponerle un desenfoque gaussiano. Simplemente cogemos el efecto, lo arrastramos y ya aparece aquí. Y fijaos que se mezcla a los que tenemos aquí. Podríamos aplicarle todos los que queramos. Y dentro de cada uno de ellos podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Crear cuadros clave e ir modificando los parámetros según queramos en cada punto. Como muchas veces es difícil prever cómo van a funcionar todos estos efectos a la vez que vamos acoplando, no hace falta que los eliminemos y los pongamos de nuevo para ver si funcionan o no, sino que simplemente haciendo clic sobre este elemento, los efectos se activan y se desactivan. Así que podemos poner todos los efectos que queramos sobre un elemento e ir activándolos y desactivándolos para ver cómo va funcionando. Bueno, pues esta es la forma que tienen de funcionar los efectos. Ya sabemos que tenemos aquí muchos efectos, podemos acoplarlos a los elementos que tenemos en la línea de tiempo y los elementos que están en la línea de tiempo siempre van a tener una serie de efectos por defecto que dependerán de cuál es la naturaleza del objeto. Si son elementos visuales tendrán unos efectos y si son elementos de audio tendrán otros efectos. Y ya sabemos que todos los efectos los podemos variar según sus parámetros y no solo de elemento en elemento, sino que dentro de un elemento podemos generar varios puntos clave y en esos puntos clave variar el valor de los parámetros de ese efecto que estamos cambiando y luego el elemento se irá acoplando a esos valores. Pues nada, la explicación es un poco farragosa, pero bueno, después de utilizarlo es muy sencillo y simplemente hay que habituarse a ellos, hay que ver qué hace cada uno y hay que ver que combinándolos de la manera correcta somos capaces de obtener efectos complejos que quedan muy bien. Pues nada más, un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.